Mira Goodspeed se frotó los ojos cansados y miró la pantalla del monitor, donde los diagnósticos del sistema se actualizaban continuamente. Llevaba 2 horas intentando solucionar una avería masiva que había afectado a más de 1000 clientes de su empresa de telecomunicaciones. Normalmente, todo un departamento se ocupaba de este tipo de problemas, pero hoy muchos de los empleados estaban de viaje por una formación corporativa, así que tuvo que hacerlo ella misma. Creo que funciona, murmuró mientras observaba cómo las lecturas del sistema volvían poco a poco a la normalidad. Su teléfono vibró con un mensaje de su supervisor. Mirra, lo has conseguido. Los clientes están dejando de llamar. Mirra contestó rápidamente. Sí, el servidor ha vuelto a funcionar. Creo que en 15 minutos estará definitivamente estable. Ya casi no quedaba nadie en la oficina. Solo el guardia de seguridad Vernon dormitaba en su puesto junto a la entrada, sobresaltándose de vez en cuando ante sonidos aleatorios. Se acercaban las 9 de la noche y empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Mirra quiso llamar a Lowell para avisarle del retraso, pero decidió terminar primero su trabajo. Cuando el sistema estuvo totalmente estabilizado, apagó el ordenador, se puso el abrigo y se dirigió a la salida. ¿Ya te vas, Mirra?, le preguntó Vernon somnoliento. Sí, por fin. Arreglado el fallo, sonrió ella. Tú aguanta, que la noche no ha hecho más que empezar. Buena suerte, bostezó el guardia. Saluda a tu marido. Una vez fuera, Mirra se estremeció con el fresco viento otoñal y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas del colega de Reed y ninguna de su marido. Qué raro, Lowell solía preocuparse si ella llegaba tarde. Marcó su número, pero lo único que escuchó como respuesta fue un mensaje de voz automático. Quizá estaba ocupado o su teléfono no funcionaba, pensó Mirra mientras se dirigía a la estación de metro. 40 minutos después, abrió la puerta de su piso de un dormitorio. Había una luz encendida en el pasillo, pero el resto de las habitaciones estaban a oscuras y en silencio. «¿Lowell?», gritó Mirra quitándose los zapatos. «¿Estás en casa?». No hubo respuesta. No había ninguna nota familiar sobre la mesa de la cocina, la que su marido solía dejar cuando salía. Intentó llamarle de nuevo, pero fue en vano. Mirra se dirigió al dormitorio, se puso la ropa de estar por casa y decidió comprobar la cuenta bancaria que tenían en común. Tal vez habría alguna pista sobre el paradero de su marido. Abrió una aplicación en su tableta, miró las transacciones recientes y se quedó helada cuando vio un pago de $400 a la joyería Silverstone, hecho hacía 2 días. Una joyería. Solo faltan 2 meses para su cumpleaños y mucho para Navidad. Quizás sea una sorpresa por su aniversario de boda. No, para eso aún faltan más de 3 meses. Cuanto más miraba Mirra esta transacción, más crecía una sensación de inquietud. Empezó a mirar otros pagos recientes y encontró varias retiradas de efectivo inexplicables y pagos en restaurantes de los que Lowell no le había hablado. Su mirada se posó en la pila de papeles de la mesilla de noche de su marido. Normalmente no tocaba sus cosas, respetando su espacio personal, pero ahora su intuición le decía que algo iba mal. Mirra hojeó los papeles, en su mayoría notas de trabajo y recibos de facturas, pero debajo de su cuaderno encontró recibos del restaurante Carlyle, un caro establecimiento del centro de la ciudad al que Lowell y ella nunca habían ido. Los cheques tenían fecha del mes pasado. A Mirra se le aceleró el corazón. Recordaba aquellas noches. Lowell decía que trabajaba hasta tarde o que había quedado con unos amigos para ver un partido. Nunca dudó de su palabra, confiaba plenamente en él. Mirra se levantó y se acercó al armario. La ropa de Lowell, pulcramente doblada, parecía burlarse de ella. Pasó la mano por encima de sus camisas, intentando recordar cuándo había sentido por primera vez que algo había cambiado entre ellos. Tal vez hacía 3 meses cuando de repente empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, o hace 2 meses, cuando dejó de hablar de su día. La cerradura de la puerta hizo clic.
Mirra se sobresaltó y volvió a colocar rápidamente los cheques en su sitio, sintiendo un irracional sentimiento de culpabilidad, como si fuera ella la que ocultaba algo. ¿Mirra? La voz de Lowell sonaba un poco tensa. ¿Estás en casa? Sí, estoy en el dormitorio, respondió ella, intentando que su voz sonara normal. Apareció en la puerta, alto, con el pelo oscuro ya ligeramente canoso en las sienes. Las canas le resultaban increíblemente atractivas, le daban un aspecto macizo. Ahora, de algún modo, acentuaba la diferencia de edad. Lowell tenía 38 años, ella 32. Hola, no se acercó a besarla como solía hacer. Creía que aún estabas en el trabajo. Hubo un retraso debido a un fallo en el sistema, explicó Mirra. Intenté llamarte para avisarte, pero no contestabas. Lowell sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta y frunció el ceño. Debe de estar muerto, dijo, sin mirarla a los ojos. Siento no haberte avisado. He quedado con Donovan después del trabajo para hablar de un nuevo proyecto. Donovan es un colega suyo del departamento de logística. Lowell solía hablar con detalle de estas reuniones, sobre todo si implicaban un posible ascenso, pero ahora se limitaba a encogerse de hombros y dirigirse al baño. ¿Cuál es el proyecto?, preguntó Mirra siguiéndole. No mucho, solo reorganizar los suministros, respondió él, abriendo el grifo y empezando a lavarse las manos. ¿Qué tal el día? Bien, dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta. Por cierto, he visto una transacción extraña en nuestra cuenta, una compra en Silverstone. Las manos de Lowell se congelaron un instante bajo el chorro de agua. Ah, eso, dijo. Quería darte una sorpresa por tu cumpleaños, pero, como te diste cuenta, aún faltan 2 meses para mi cumpleaños, le recordó Mirra. Vi un buen descuento y decidí comprar por adelantado. Se encogió de hombros Lowell, limpiándose las manos. ¿Ocurre algo? ¿Y los recibos de Carlisle's?, preguntó sin rodeos. Los encontré en tu mesilla de noche. La expresión del rostro de Lowell cambió al instante, de deliberada despreocupación a algo duro, desconocido. ¿Revisaste mis cosas? Su voz se volvió fría. No lo hice, estaban abiertas, se defendió Mirra. Nunca dijiste que habías almorzado allí. ¿Con quién estabas? Lowell se apartó del fregadero y pasó junto a ella hacia el dormitorio. No es asunto tuyo, cortó, quitándose la chaqueta y la corbata. No tengo que dar cuenta de cada movimiento que hago. Quizá había quedado allí con unos clientes. ¿A las 8 de la noche? ¿También los fines de semana? Mirra sintió un nudo en la garganta. No estoy pidiendo una cuenta, solo pregunto. Es una cuenta conjunta. Tengo derecho a saber dónde se gasta nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Lowell sonrió. Deja que te recuerde quién de los dos gana más dinero. Tu trabajo en el servicio técnico no es más que calderilla comparado con mi sueldo. Mirra sintió que el color le inundaba las mejillas. Sí, Lowell ganaba más dinero, pero no lo suficiente como para llamar a sus ingresos BIAS. Además, ella siempre había puesto su parte en los gastos que compartían, nunca había dejado que él lo pagara todo. No se trata del dinero, dijo en voz baja. Solo quiero entender lo que te pasa. Últimamente estás distante, te ausentas mucho. Si pasa algo, hablemos de ello. Lowell, que estaba de espaldas a ella desabrochándose la camisa, se dio la vuelta bruscamente. ¿Sabes una cosa? Tienes razón, tenemos que hablar. Su voz sonó repentinamente decidida. Estoy saliendo con otra mujer. Se llama Tessa y trabaja en el departamento de al lado. Mirra sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Esperaba excusas, justificaciones, incluso que admitiera que tenía problemas en el trabajo o que ocultaba algo, pero no esto, no esta confesión directa y despiadada. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir. ¿Engañándome? Estoy enamorado, Mirra, dijo Lowell como si estuviera explicando lo obvio a un niño. Sucede. Tessa y yo llevamos juntos 3 meses.
3 meses, así que sus sospechas eran ciertas. Algo había cambiado de verdad a principios de verano, y todo este tiempo le ha estado mintiendo a los ojos, volviendo a casa de ver a otra mujer, fingiendo que todo estaba bien. ¿Por qué?, preguntó Mirra, con lágrimas en la garganta. ¿Qué he hecho mal? Lowell suspiró con la mirada de un hombre cansado de conversaciones sin sentido. No has hecho nada malo. Es que Tessa y yo somos el uno para el otro. Ella me comprende, apoya mis ambiciones. Ella me hace sentir vivo. Cada palabra era una bofetada. Mirra siempre pensó que lo apoyaba, que eran un equipo. 7 años juntos, 5 de ellos casados. ¿La habían engañado todo este tiempo? He estado pensando en la mejor manera de decírtelo, continuó Lowell, ahora con voz casi compasiva. Pero ya que has iniciado esta conversación, he decidido que será mejor que nos divorciemos. ¿Divorciarnos? Se hizo eco Mirra. ¿Ya lo has decidido? ¿Ni siquiera has pensado en intentar salvar nuestro matrimonio? ¿Por qué iba a hacerlo? Lowell se encogió de hombros. Admítelo, no hemos tenido la misma chispa estos últimos años. Simplemente existíamos uno al lado del otro, como vecinos. Estabas más interesado en tu trabajo y en esos cursos online que en mí. Eso no es cierto, replicó Mirra. Siempre nos he dado prioridad. Y yo hice los cursos para desarrollarme profesionalmente, quizá para promocionarme. Y todo tiene que ver con el trabajo, la interrumpió Lowell. ¿Lo ves? Ahora ni siquiera puedes hablar de nosotros, solo de tu carrera. Mirra se quedó callada, atónita por lo injusto de aquella acusación. ¿No era Lowell quien hablaba siempre de la importancia de avanzar en la carrera? ¿No la había criticado por no ser lo bastante ambiciosa? Ya he consultado a un abogado, continuó Lowell al ver que ella guardaba silencio. Mañana mismo presentaré la demanda de divorcio. Sería mejor que te quedaras con un amigo de un amigo hasta que solucionemos los trámites. ¿Quieres que me mude?, preguntó Mirra con incredulidad. También es mi piso. Técnicamente, Lowell cruzó los brazos sobre el pecho. Es mío. Y he estado aportando más dinero para pagar la hipoteca. Eso era mentira. Contribuían a partes iguales, a pesar de la diferencia de ingresos. Mirra había tenido cuidado de llevar la cuenta, no quería ser económicamente dependiente, pero ahora estaba demasiado agitada para discutir. No me voy, dijo con firmeza. Hoy no, necesito tiempo para reflexionar. Lowell se encogió de hombros. Como quieras. Yo dormiré en el salón. Recogió lo necesario y salió del dormitorio sin decir palabra. Mirra se sentó en el borde de la cama, intentando comprender lo ocurrido. Su matrimonio había terminado. Así, en una sola noche. Pero algo en la situación la mantenía en vilo. ¿Por qué Lowell había sido tan agresivo? ¿Por qué acusarla de acosarle cuando ella solo había hecho una pregunta sobre un gasto extraño? ¿Y por qué tanta insistencia en desahuciarla, aunque legalmente ambos tuvieran derecho al piso? Mirra sacó el móvil y abrió el contacto de su amigo Wynne. Quizá debería mudarse temporalmente, no porque Lowell se lo exigiera, sino para tener espacio para pensar y la oportunidad de resolver la situación con calma. Hola, Wynne. Perdona por llamar tan tarde, pero necesito tu ayuda. Escribió el mensaje, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo. Wynne Craven vivía en un acogedor estudio en la 3ª planta de un viejo edificio de ladrillo. Cuando Mirra la llamó una noche, Wynne no le hizo preguntas innecesarias, solo le dijo, ven aquí. Ahora, sentada en el sofá plegable que su amiga había convertido en cama, Mirra sentía un extraño vacío. ¿De verdad le había exigido que se mudara? ¿De verdad? Wynne le puso delante una taza de té caliente. ¡Qué descarado! Dijo que el piso estaba a su nombre, dijo Mirra en voz baja, calentándose las manos en la taza. Pero no es cierto, los dos estamos en la escritura. Razón de más. Wynne se acomodó en el sofá junto a ella. No me lo puedo creer.
7 años juntos y es así. Hola, estoy saliendo con otra, haz las maletas. Mirra tomó un sorbo de té. El líquido caliente le quemaba la garganta, pero ese malestar físico era casi agradable, algo real en medio del caos emocional. ¿Sabes qué es lo más extraño? Miró a su amiga. No siento tanto dolor como esperaba. Es más como alivio, como si una parte de mí supiera que algo iba mal desde hace mucho tiempo. Wynne estudió detenidamente su rostro. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste verdaderamente feliz con él? Se preguntó Mirra. ¿Cuándo? ¿Hace un año? ¿2? ¿O incluso antes? Su memoria la llevó 8 años atrás, cuando se conocieron. Era un seminario corporativo de formación de equipos. Las empresas de Mirra y Lowell compartían el mismo centro de conferencias. Por aquel entonces, ella empezaba su carrera en el servicio técnico y él ya trabajaba en logística. Se cruzaron en la cola del café y él la hizo reír imitando a su formador corporativo, un hombre demasiado enérgico que hablaba exclusivamente con eslóganes motivacionales. Lowell parecía tan vivo, abierto, con una risa contagiosa. La escuchaba atentamente mientras hablaba de sus aficiones, como la fotografía y el senderismo, le hacía preguntas y mostraba verdadero interés. Su primera cita fue en un pequeño restaurante japonés. Lowell probó el sushi por primera vez y arrugó la nariz divertido por el wasabi. Habló de su familia en Arizona, de su sueño de viajar por Europa, de su deseo de abrir su propio negocio algún día. Al principio fue maravilloso, dijo Mirra despacio. Era atento, cariñoso, me apoyaba en todo. Cuando dudaba de mis capacidades en el trabajo, siempre me decía que podía hacerlo. ¿Y cuándo cambiaron las cosas? Mirra cerró los ojos, intentando captar el momento de la transición. Ocurrió tan gradualmente que no se dio cuenta. Llevaban 1 año casados. Mirra había recibido un pequeño ascenso y Lowell había organizado una cena para celebrarlo. Pero una nota extraña se deslizó en su felicitación. Claro, es solo soporte técnico, pero es un buen paso para ti. Solo soporte técnico. Ella no había prestado mucha atención a esas palabras en ese momento. Pensó que lo había dicho mal. Luego estaba la historia de la fotografía. Mirra se había interesado por la fotografía desde que era adolescente, e incluso había publicado en una revista local. Quería matricularse en un curso profesional. ¿Por qué?, preguntó entonces Lowell. Es solo un hobby. Además, esos cursos no son baratos. Será mejor que ahorremos el dinero para algo útil. Y ella estuvo de acuerdo. Decidió que él tenía razón en que primero era mejor tener estabilidad económica. Su cámara se fue llenando de polvo y luego se rompió. Lowell no se ofreció a comprar una nueva. No se trataba solo de dinero, dice Mirra Wynne. Con el tiempo, me di cuenta de que no quería que tuviera intereses propios. Si me interesaba algo, encontraba la manera de demostrarme que no era serio ni merecía la pena. Me he dado cuenta de que has dejado de hacer fotos en los últimos años, asintió Wynne. Y has dejado de acampar. Creí que era por falta de tiempo. Había tiempo. Es que cada vez que me iba de acampada con un grupo, Lowell ponía esa cara, como si estuviera haciendo algo egoísta. Decía que deberíamos estar juntos los fines de semana, que no teníamos suficiente tiempo el uno para el otro. Y, sin embargo, él mismo llegaba a menudo tarde al trabajo o salía con los colegas. Mirra se dio cuenta de que se trataba de un clásico doble rasero. A él se le permitía tener su propio espacio y tiempo, a ella no. ¿Y tus padres?, preguntó Wynne. Hace tiempo que me he dado cuenta de que apenas hablas de ellos. Aquella pregunta encogió a Mirra. Sus padres vivían a 3 horas de distancia, en una pequeña ciudad costera. Solía visitarlos todos los meses, pero después de la boda, esas visitas se habían vuelto cada vez menos frecuentes. Lowell nunca dijo que estuviera en contra de que los viera, dijo Mirra lentamente. Pero cada vez que quería ir había un problema.
Tenía una reunión importante y necesitaba apoyo moral, o estaba planeando algo especial para nosotros, o de repente necesitaba ahorrar dinero en gasolina. Y luego estaban los comentarios, constantes y sutiles observaciones de que su madre hablaba demasiado, de que su padre vivía según nociones anticuadas, de que no entendían la vida moderna en la gran ciudad. Pequeñas ocurrencias que con el tiempo se convirtieron en un muro entre Mirra y su familia. Ahora entiendo lo que hacía. Mirra negó con la cabeza. Cortó metódicamente todas mis conexiones, todas mis fuentes de apoyo. Primero los amigos, luego las aficiones, después la familia. Ni siquiera me di cuenta de lo aislada que me había vuelto, completamente dependiente de su opinión y aprobación. Win era el único amigo que me quedaba, y eso solo porque trabajaban en la misma empresa y Lowell no podía controlar sus interacciones. Esto es abuso emocional clásico, dijo Win, apretándole la mano. Mi hermana pasó por algo parecido. Su marido también era un maestro de la manipulación. Nunca le levantó la mano, así que tardó mucho en darse cuenta de que había algún tipo de violencia. Mirra asintió. Lowell nunca le había pegado, nunca la había amenazado con violencia física, pero poco a poco había ido destruyendo su confianza en sí misma, sus vínculos con sus seres queridos, su independencia, y lo había hecho con tanta habilidad que ni ella misma se había dado cuenta del proceso. Su teléfono vibró con un mensaje de Lowell. Espero que hayas encontrado un sitio donde dormir. Me pasaré mañana a las 5 de la tarde. Hablaremos de los detalles del divorcio. Ni preocupación, ni arrepentimiento, solo fría practicidad. Debería llamar a mis padres, decidió Mirra de repente. Tienen que saber lo que pasa. Por supuesto, asintió Win. Seguro que estarán encantados de volver a formar parte de tu vida. La conversación con sus padres fue más emotiva de lo que Mirra esperaba. Su madre lloraba, su padre se mostraba reticente a expresarle su apoyo, pero se notaba la rabia en su voz. Le ofrecieron irse a vivir con ellos, pero Mirra se negó. No quería huir, no quería sentirse una perdedora. Esta era su vida, y pensaba luchar por sus derechos. A la mañana siguiente, Mirra llamó al trabajo y se tomó el día libre. Necesitaba tiempo para poner en orden sus ideas y planificar sus próximos pasos. Deberías consultar a un abogado, le aconsejó Win durante el desayuno. El marido de mi colega Sheila es abogado de familia. Puedo darte sus datos de contacto. Mirra asintió agradecida. Llevaba toda la noche dándole vueltas a lo que Lowell había dicho de que el piso estaba registrado solo a su nombre, que aportaba más dinero para pagar la hipoteca. Sabía que no era cierto, pero ¿podría demostrarlo? Mientras Win trabajaba, Mirra se sentó en el sofá con su portátil y revisó correos electrónicos, extractos de cuentas y cualquier documento que pudiera demostrar su contribución económica al patrimonio común. Descubrió que había guardado más información de la que pensaba: recibos, confirmaciones de pagos electrónicos e incluso fotos de cheques. A mediodía, llamó al abogado que Win le había recomendado, Noah Pennington. Para su sorpresa, pudo concertar una cita a las 2 de la tarde. El despacho de Pennington estaba en el distrito financiero de la ciudad, en un moderno edificio de cristal y hormigón. El abogado era más joven de lo que Mirra esperaba. Un hombre enérgico de unos 35 años, de mirada perspicaz y sonrisa franca. Bien, señora Dorset, comenzó después de que ella expusiera brevemente la situación. Su marido ha declarado su intención de divorciarse de usted y alega que tiene derecho prioritario sobre su piso común. Sí, asintió Mirra. Dijo que el piso estaba registrado a su nombre y que había aportado más dinero para pagar la hipoteca, pero no lo hizo. Traje todos los documentos que pude encontrar. Le tendió una carpeta con impresiones. Pennington los estudió detenidamente, haciendo anotaciones de vez en cuando en su cuaderno. Por lo que veo, ambos figuran como propietarios en la escritura, dijo finalmente, y sus pagos son exactamente la mitad de la cuota mensual de la hipoteca.
así que sus afirmaciones no tienen fundamento. Mirra sintió un gran alivio en su interior, así que no se equivocaba, Lowell le había mentido de verdad. ¿Qué hago ahora?, se preguntó. Me he mudado temporalmente con una amiga, pero no quiero renunciar a mis derechos sobre el piso. Buena decisión, asintió Pennington. Nunca renuncies a tu parte de la propiedad, sobre todo al principio. Por lo que me has contado, puede que tu marido intente manipularte aún más. Hizo una pausa y miró a Mirra con atención. Permítame preguntarle, ¿ha habido algún caso de presión emocional, control, aislamiento de amigos y familiares en su matrimonio? Mirra parpadeó sorprendida. Sí, pero ¿de dónde viene usted? Desgraciadamente, veo estos casos a menudo, suspiró el abogado. Lo que ha descrito es un ejemplo clásico de abuso emocional, alejamiento gradual de sus seres queridos, críticas a sus intereses y logros, control financiero. Mirra asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Una cosa era darse cuenta ella misma, y otra muy distinta, oírlo confirmado por un profesional. Vamos a necesitar pruebas para que el caso prospere, continuó Pennington. No solo registros financieros, sino pruebas de abuso emocional si quieres incluir eso en la demanda. ¿Qué tipo de pruebas tendría el abuso emocional?, preguntó Mirra. No es como los moratones o los huesos rotos que se pueden fotografiar. Grabaciones de conversaciones, si las tienes. Mensajes, correos electrónicos, testimonios de amigos o familiares que hayan notado cambios en tu comportamiento o presenciado comentarios despectivos de tu marido. Mirra se lo pensó un momento. Lowell siempre había preferido hacer sus críticas en privado, sin testigos, pero había habido informes, y quizá pudiera encontrar algo más en su correspondencia electrónica. Miraré, dijo con firmeza. Otro punto importante, añadió Pennington. Si su marido concierta una cita para discutir los detalles del divorcio, no vaya sola. Lleve a un amigo o, mejor aún, a mí como su representante. Y bajo ningún concepto firme ningún documento sin consultarlo antes con él. Mirra asintió. El encuentro con el abogado le había dado confianza. Ya no se sentía una víctima indefensa de las circunstancias. De vuelta al piso de Wynne, abrió el portátil con decisión. Tenía una verdadera investigación que hacer, encontrar y organizar todas las pruebas posibles de lo que le había ocurrido. Mirra creó una nueva carpeta y la llamó Pruebas. Luego empezó a revisar metódicamente su correo electrónico, su almacenamiento en la nube y su historial de mensajes. Aquí había un mensaje de Lowell, fechado el año pasado. ¿Por qué te compraste esa blusa? Es demasiado brillante para tu figura. Por favor, devuélvela. He aquí un correo electrónico en el que él critica la decisión de ella de ayudar a sus padres con las reformas de su casa. Tenemos que pensar primero en nuestro futuro. Tus padres son adultos, pueden arreglárselas solos. Aquí está la lista de invitados a su 5º aniversario de boda. Solo los amigos y colegas de él, ni una sola persona del círculo de ella. Cada prueba que encontraba era como una pieza de un rompecabezas que se iba sumando hasta formar una imagen completa de cómo Lowell minaba sistemáticamente su autoestima, restringía su libertad y la aislaba de todo apoyo. Entonces encontró algo especialmente valioso, una grabación de audio de su conversación, realizada por accidente cuando estaba probando una nueva aplicación de grabación de voz en su teléfono. En esa conversación, Lowell afirmaba explícitamente que su carrera era comparada con la de él, y que ella debía estar agradecida por la foyer que él le proporcionaba. Mir recordó aquella conversación. Entonces se sintió dolida, pero enseguida se convenció de que había malinterpretado sus palabras, de que no lo había hecho con mala intención. Ahora, al escuchar la cinta desde la barrera, veía claramente la manipulación. Por la noche, había reunido una impresionante colección de pruebas.
Lo guardó todo en un disco duro externo y envió copias de los documentos más importantes a Pennington. Cuando Wynne regresó, Mirra ya estaba preparando la cena, una sencilla pasta con salsa de verduras. «Veo que no has perdido el tiempo», sonrió, fijándose en el portátil abierto y la pila de impresiones. «Me reuní con el abogado y recogí las pruebas», asintió Mirra. «Cree que tengo muchas posibilidades de defender mis derechos». «¿Y tú qué opinas?» Mirra se lo pensó un momento. ¿Cómo se siente? Ayer mismo su mundo se desmoronaba. Hoy, más fuerte, dijo al fin. Me siento más fuerte, como si despertara de un largo sueño. Todo este tiempo he dejado que Lowell definiera quién soy y lo que valgo. Ahora ya no. El juzgado del condado de Malden era un edificio achaparrado de piedra gris de principios del siglo pasado. Las pesadas puertas crujían al abrirse, dejando pasar a los visitantes al fresco vestíbulo, donde los pasos resonaban en el suelo de mármol. Mirra llegó 40 minutos antes de la hora acordada. Ella y Noah Pennington habían acordado reunirse antes para repasar de nuevo todos los materiales y prepararse psicológicamente para el encuentro. ¿Nerviosa?, preguntó el abogado mientras se sentaban en un banco de madera del pasillo. Un poco, admitió Mirra, alisándose la falda del traje azul marino que se había puesto especialmente para el juicio. No pensé que tendría que pasar por esto. Todo saldrá bien, sonrió Pennington, alentador. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Lo principal es recordar que, se ponga como se ponga su marido, debe mantener la calma y la dignidad. Causará la impresión adecuada en el juez. Mirra asintió. Se había replanteado muchas cosas en las últimas 3 semanas. La conmoción inicial por la traición de Lowell había sido sustituida por una fría determinación. No iba a permitir que siguiera manipulando o controlando su vida. Ella y Pennington repasaron las pruebas que habían reunido, conversaciones grabadas, capturas de pantalla de mensajes, declaraciones de testigos. Wynne aceptó testificar ante el tribunal y describir cómo había cambiado el comportamiento de Mirra bajo la influencia de Lowell, cómo había ido perdiendo la confianza en sí misma, se había vuelto retraída y se había distanciado de sus amigos. «Aquí viene la oposición», dijo Pennington en voz baja mirando hacia la entrada. Mirra levantó la vista y vio a Lowell. Llevaba un traje gris oscuro y parecía tan impecable como siempre. A su lado caminaba una mujer joven, alta, delgada, con el pelo largo y rubio recogido en una elegante coleta. Tessa Crumb. Lowell la cogió de la mano con fuerza, como mostrando su felicidad a todo el mundo. Se fijaron en Mirra y ralentizaron sus pasos un momento. Entonces Lowell susurró algo al oído de Tessa, y ella se rió, lanzando una rápida mirada en dirección a Mirra. «No le hagas caso», le aconsejó Pennington. «Es un truco barato para desequilibrarte». Mirra respiró hondo y se dio la vuelta. No iba a dejarse provocar. Lowell y Tessa siguieron caminando por el pasillo y se detuvieron junto a un hombre alto de sienes plateadas, evidentemente el abogado de Lowell. Mirra oyó sus voces apagadas y sus risitas ocasionales, pero trató de no escuchar el contenido de la conversación. A las 10 en punto se abrieron las puertas del tribunal. El interior estaba fresco y silencioso. Bancos de madera, púlpitos para los abogados, el asiento del juez sobresaliendo por encima de toda la sala. Mayra y Pennington se sentaron detrás de uno de los púlpitos. Lowell, Tessa y su abogado se acomodaron detrás del otro. Tessa no estaba directamente implicada en el caso, pero estaba claro que asistía como apoyo moral para Lowell, o, más bien, para demostrar su presencia a Mirra. «Todos en pie, por favor. Se abre la sesión», anunció el secretario. Todos en pie. La jueza Eleanor Campbell entró en la sala, una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y expresión severa. Tomó asiento, saludó con la cabeza a todos los presentes y comenzó la sesión. Primero tomó la palabra el abogado de Lowell, Parker Webb.
Era conocido en la ciudad como especialista en procesos de divorcio y tenía fama de ser un oponente duro, a veces incluso despiadado. Mi cliente, Lowell Dorset, solicita la disolución de su matrimonio con Myra Goodspeed Dorset por diferencias irreconciliables. El señor Dorset solicita un reparto equitativo de los bienes, teniendo en cuenta su contribución económica preferente a la familia. Webb hizo una pausa y echó un vistazo a la sala. Mi cliente ha sido un marido ejemplar durante 7 años. Proporcionaba estabilidad económica a la familia, pues sus ingresos representaban más del 60% del presupuesto total. Gracias a sus esfuerzos, la pareja pudo comprar una propiedad en un barrio prestigioso. Mirra no pudo evitar poner los ojos en blanco. Su piso estaba en un barrio normal, nada prestigioso, y sus ingresos no eran del 60%, sino del 55% como mucho, y no siempre. Por desgracia, continuó Webb, en los últimos años la señora Dorset ha mostrado cada vez menos interés por la vida familiar. Su carrera se había convertido en su prioridad y a menudo descuidaba sus responsabilidades familiares. Mi cliente había intentado en repetidas ocasiones arreglar la relación, sugiriendo actividades conjuntas, viajando. Mirra sintió que su ira aumentaba. ¿Qué viajes? En 7 años solo habían viajado fuera de la ciudad 3 veces, y cada vez había sido por iniciativa de ella. «Cálmate», dijo Pennington en voz baja al darse cuenta de su reacción. «Pronto será nuestro turno». Webb siguió pintando una imagen de Lowell como el marido perfecto y de Myra como una esposa fría y desagradecida, centrada únicamente en su carrera y sus ambiciones personales. Según sus palabras, Lowell, con dolor en el corazón, decidió solicitar el divorcio tras darse cuenta de que su relación no podía salvarse. Mi cliente pide al tribunal un reparto justo de los bienes comunes, teniendo en cuenta su contribución preferente, concluye Webb. En concreto, pedimos que el piso se lo quede el señor Dorset, con una indemnización para la señora Dorset del 30% del valor de mercado de la propiedad. Mirra notó que Lowell asentía con suficiencia. Tessa, sentada a su lado, le puso la mano en el hombro en señal de apoyo. Intercambiaron miradas y sonrisas, ignorando desafiantemente a Mirra. Finalmente, se concedió la palabra a Noah Pennington. «Señoría», comenzó con confianza, «mi cliente, Myra Goodspeed Dorset, y yo reconocemos la irreconciliabilidad de nuestras diferencias y estamos de acuerdo en que el matrimonio debe disolverse. Sin embargo, estamos en total desacuerdo con la versión de los hechos de la parte contraria». Pennington se enderezó y miró a los presentes. Myra Goodspeed Dorset había presentado pruebas de que había contribuido económicamente al presupuesto familiar a partes iguales con su marido, incluidos los pagos de la hipoteca. Además, si se tenían en cuenta sus gastos en alimentos, servicios públicos y otras necesidades cotidianas, su contribución superaba la del señor Dorset. Sacó una carpeta. «Tengo todos los extractos de cuentas, recibos y demás documentos financieros necesarios para demostrar este hecho». Mirra notó que a Lowell se le borraba la sonrisa de la cara. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Webb frunció el ceño y negó con la cabeza. «Pero no es solo el aspecto financiero», continuó Pennington. «Mi cliente había sido sistemáticamente maltratada emocionalmente por su cónyuge durante varios años. El señor Dorset ha minado constantemente su autoestima, ha restringido su contacto con amigos y familiares y ha criticado sus logros profesionales y sus intereses personales». Tessa miró sorprendida a Lowell. Él apretó los labios y sacudió la cabeza como si todo aquello fuera absurdo. «Como pruebas, tenemos grabaciones de conversaciones, mensajes, cartas y declaraciones de testigos. Queremos presentarlos ante el tribunal y también llamar a un testigo, Wynne Craven, un viejo amigo de mi cliente que ha observado cambios en el comportamiento y el estado psicológico de Myra Goodspeed Dorset en los últimos años».
La juez Campbell escuchó atentamente, tomando notas. Asintió, dando permiso para continuar. Además, Pennington cogió otra carpeta. Tenemos pruebas de que el señor Dorset intentó engañar a mi cliente sobre sus derechos legales a la propiedad conjunta. En concreto, afirmó que el piso estaba solo a su nombre, a pesar de que en la escritura figuraban claramente ambos cónyuges como copropietarios. Lowell se revolvió en su asiento. Su confianza en sí mismo estaba claramente afectada. Tras los comentarios iniciales de los abogados, el juez Campbell dio paso a la presentación de pruebas. «Señora Goodspeed Dorset, le ruego que suba al estrado», pidió el juez. Myrrha respiró hondo y se levantó. Sentía la mirada de Lowell, furiosa y penetrante, pero también se dio cuenta de que Tessa ya no parecía tan segura como antes. La chica se frotó nerviosamente la pulsera del brazo y evitó mirar a Myrrha. De pie tras el estrado, Myrrha juró decir la verdad. Luego, siguiendo las preguntas de Pennington, empezó a contar su historia. «Nos casamos hace 7 años», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Los primeros años fueron bien. Lowell era atento, cariñoso, pero poco a poco su actitud hacia mí fue cambiando. Contó cómo empezó a criticar su aspecto, su trabajo, sus intereses, cómo fue restringiendo el contacto con sus padres, buscando todo tipo de excusas para no visitarlos, cómo devaluaba sus logros profesionales. Una vez, cuando gané un premio al mejor especialista en soporte técnico del mes, dijo que era biaso comparado con sus proyectos en logística. Myrrha se dio cuenta de que Tessa lanzaba una rápida mirada a Lowell, como si intentara relacionar lo que estaba oyendo con el hombre que conocía. Siguiendo el plan desarrollado con Pennington, Myrrha pasó a las pruebas concretas. Pennington encendió una grabación de audio de una de sus conversaciones. La voz de Lowell, fría y áspera, llenó la sala. «¿Crees que has conseguido algo? Tu sueldo es calderilla comparado con el mío. Sin mí, no eres nada. No tendrás este piso, ni ropa decente, ni vacaciones». Myrrha vio que Tessa se estremecía al oír esas palabras. Lowell estaba sentado con expresión pétrea, pero sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. A continuación se presentaron capturas de pantalla de los mensajes. En uno, Lowell escribió: «¿Por qué quieres ver a tus padres este fin de semana? Ya los visitamos hace 2 meses. Si vas, lo consideraré una traición». En otra, «Tu amiga Wynne es una mala influencia. Después de verla, te vuelves desobediente y voluntarioso. Es mejor limitar tu contacto con ella». Después de presentar estas pruebas, el juez llamó a Wynne Craven al estrado. La amiga de Myrrha se mantuvo segura de sí misma, aunque era evidente que estaba nerviosa. «Conozco a Myrrha desde hace 12 años», comenzó Wynne. «Trabajamos en la misma empresa. Cuando conoció a Lowell, era brillante, segura de sí misma, tenía muchas aficiones. Era fotógrafa profesional, le encantaba el senderismo y participaba en proyectos de voluntariado». Wynne contó que, después de la boda, Myrrha cambió gradualmente. Se volvió más retraída, ansiosa, consultando constantemente a Lowell a la hora de tomar decisiones. «Un día quedamos en vernos después del trabajo», recuerda Wynne, pero 5 minutos antes de la reunión lo canceló. Luego admitió que Lowell la había llamado para decirle que necesitaba su ayuda en casa. Cuando le sugerí reprogramar la cita, respondió que «a Lowell no le gusta que salga mucho con mis amigas». Tras el testimonio de Wynne, Pennington volvió a tomar la palabra. Presentó al tribunal pruebas de la contribución económica de Myrrha a la familia. Extractos de cuentas, órdenes de pago, justificantes de transferencias de fondos. «Como pueden ver en estos documentos», subrayó, «mi cliente pagaba la hipoteca a partes iguales con su marido. Además, la mayoría de los gastos diarios de la familia, comida, servicios, menaje, los pagaba ella». A estas alturas, el ambiente en la sala había cambiado notablemente. Mientras que al principio de la vista, Lowell y Tessa
Se habían cogido de la mano e intercambiado sonrisas de comprensión. Ahora estaban sentados a cierta distancia el uno del otro. Tessa parecía confusa y Lowell parecía enfadado y tenso. Su abogado, Parker Webb, trató de rebatir las pruebas presentadas, argumentando que las grabaciones de audio podían haberse hecho sin conocimiento de su cliente, que los mensajes se habían sacado de contexto, que el testimonio de Wynne era tendencioso. Su señoría, dijo, estamos viendo una imagen unilateral de un matrimonio. Toda relación tiene momentos difíciles. Frases aisladas pronunciadas en el calor de una discusión no pueden ser prueba de abuso sistemático. Pero el juez Campbell, tras estudiar todo el material presentado, no pareció convencido de sus argumentos. Señor Dorset, se volvió hacia Lowell, ¿le importaría testificar y comentar las pruebas presentadas? Lowell miró a su abogado. Este negó débilmente con la cabeza. No, señoría, respondió Lowell. Su voz ya no sonaba tan segura como al principio de la vista. El juez Campbell estudió los documentos durante unos minutos más y luego miró a los presentes. Sobre la base de las pruebas presentadas, comenzó, el tribunal considera que la señora Goodspeed Dorset y el señor Dorset tienen los mismos derechos sobre los bienes adquiridos conjuntamente, incluido el piso. Además, dadas las pruebas de maltrato emocional por parte del señor Dorset, el tribunal considera justo. Mirra sintió que la tensión que se había apoderado de sus hombros empezaba a aflojarse. El juez aún no había terminado de anunciar la sentencia, pero ya estaba claro, había ganado. No solo un reparto justo de los bienes, sino la prueba de que habían abusado de ella todos estos años, aunque no fuera físicamente. Miró a Lowell. Estaba sentado con expresión pétrea, pero tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. A su lado, Tessa parecía perdida y confusa, como si hubiera visto a Lowell bajo una luz totalmente nueva y le hubiera sorprendido el descubrimiento. El juez Campbell anunció la decisión. El piso debía venderse y los beneficios dividirse entre Mirra y Lowell en una proporción de 60 a 40 a favor de Mirra. Antes de la venta, Lowell debía desalojar el piso en un plazo de 30 días, dando a Mirra la oportunidad de volver. Además, deberá indemnizarla por daños morales. Cuando el juez dio por concluida la vista, se hizo el silencio en la sala. Mirra se quedó quieta, intentando comprender lo que había ocurrido. Había ganado. Se había hecho justicia. ¿Por qué no se sentía triunfante? Enhorabuena, le dio la mano Noah Pennington. Es el mejor resultado que podíamos esperar. Gracias, sonrió Mirra débilmente. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. Recogieron sus papeles y se dirigieron a la salida. Mirra trató de no mirar en dirección a Lowell, pero por el rabillo del ojo lo vio bruscamente diciéndole algo a su abogado, y a Tessa de pie un poco más lejos, con los brazos envueltos en sí misma. En el pasillo, Wynne esperaba a Mirra. «¿Qué pasa?», preguntó impaciente a su amiga. «Hemos ganado», dijo Mirra. «Tendremos que vender el piso, pero recibiré la mayor parte del dinero y una indemnización por daños morales». «Es estupendo». Wynne la abrazó. «Estoy muy orgullosa de ti». Pennington explicó algunas formalidades que aún quedaban por resolver y se despidió, prometiendo ponerse en contacto con ellos al día siguiente. Mirra y Wynne salieron del juzgado. El día era fresco pero soleado. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin darse cuenta de que la vida de Mirra acababa de cambiar radicalmente. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó Wynne mientras subían a su coche. Mirra se preguntó, «¿Cómo se siente? ¿Triunfante? La verdad es que no. ¿Devastada? En parte». «Es extraño», responde finalmente. «Es como si se hubiera cerrado un capítulo de mi vida. Me alegro de que haya terminado, pero triste por haber tenido que pasar por ello», sugirió Wynne. «Sí, supongo que sí». Mirra miró por la ventana las casas que pasaban.
7 años, Win. 7 años de vida. Creía que estaba construyendo un futuro, pero, en realidad... Oye, Win apartó un momento los ojos de la carretera para mirar a su amiga. No has desperdiciado esos años. Has aprendido mucho. Te has hecho más fuerte. Y ahora sabes lo que no quieres en una relación. Mirra asintió, aunque no estaba segura de que aquello fuera suficiente compensación por su tiempo y esfuerzo. Volvieron al piso de Win, donde Mirra se alojaba temporalmente. Win se ofreció a celebrar la victoria, pero Mirra negó con la cabeza. No quería celebrar el fracaso de su matrimonio, aunque éste hubiera sido tóxico. Al quedarse sola, Win se había ido a hacer la compra. Mirra se sentó en el sofá y abrió el portátil. Quería enviar un mensaje de texto a sus padres para comunicarles el resultado del juicio, pero en lugar de eso se sumergió en sus recuerdos. Allí estaban ella y Lowell, mudándose a su apartamento, nuevo, con olor a pintura fresca. Desembalando cajas, discutiendo sobre dónde colocar el sofá, riéndose del armario mal montado. Aquí están sus primeras vacaciones juntos. Un viaje a la costa, largos paseos por la playa, la brisa marina en el pelo. Aquí está la cena familiar con los padres de ella, cuando su padre aprobó realmente a Lowell por primera vez tras una larga conversación sobre béisbol. Hubo algunos buenos momentos, muchos buenos momentos, especialmente al principio. ¿Cómo cambiaron tanto las cosas? ¿Cuándo pasó Lowell de ser un compañero atento y cariñoso a un manipulador controlador? ¿O siempre fue así, solo que era bueno ocultando su verdadera naturaleza? El timbre del teléfono sacó a Mirra de su ensueño. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Mirra, cariño, ¿cómo te ha ido? La voz de su madre sonaba ansiosa. Muy bien, mamá, intentó animarse Mirra. El juez nos ha dado la razón. Tendremos que vender el piso, pero me indemnizarán. Me alegro mucho por ti, exclamó su madre. Tu padre también está aquí, quiere hablar. Mirra. La profunda voz de papá llegó a través del teléfono. Estoy orgulloso de ti, hija. Has hecho lo correcto, al no dejarte manipular más por ese hombre. Aquellas palabras trajeron un nudo a la garganta de Mirra. Su padre rara vez expresaba sus sentimientos de forma tan directa. Gracias, papá. Luchó por contener las lágrimas. Te he echado mucho de menos. Nosotros también te hemos echado de menos, cariño. La voz de papá se suavizó. ¿Por qué no vienes este fin de semana? Mamá te preparará tus comidas favoritas y estaremos juntos como antes de Lowell. Antes de que empezara a criticar a sus padres, su estilo de vida, sus puntos de vista. Antes de que ella empezara a visitarlos menos para evitar conflictos. Allí estaré, dijo Mirra con firmeza. Sábado por la mañana. Después de hablar con sus padres, sintió una oleada de energía. Abrió su correo electrónico, envió un mensaje a los colegas con los que hacía tiempo que no hablaba, encontró el contacto de su antiguo grupo de senderismo de fin de semana y se enteró de sus próximos planes. Como si despertara de un largo sueño, de repente se dio cuenta de lo mucho que se había perdido durante años por dejar que Lowell dictara con quién hablaba y lo que hacía. Win regresó por la tarde, cargado con bolsas de comida. A pesar de las protestas de Mir, decidió hacer una pequeña celebración, no tanto una victoria en los tribunales como el comienzo de una nueva vida. «Te lo mereces», dijo Win, abriendo una botella de vino. «Y no discutas conmigo». Se sentaron en el pequeño balcón del piso de Win, observando cómo la ciudad se hundía lentamente en el crepúsculo. Las luces de las ventanas de las casas parecían constelaciones en el cielo nocturno. «Hoy he estado pensando mucho en nuestro matrimonio», admitió Mirra, tomando un sorbo de vino, intentando averiguar dónde se estropeó todo. «¿Y a qué conclusión has llegado?», preguntó Win. «No estoy segura. Quizá el problema estaba ahí desde el principio, solo que yo no quería verlo. O quizá algo lo cambió». Mirra negó con la cabeza. «En cualquier caso, dejé que ocurriera.
Dejé que me controlara, que me aislara de mis seres queridos. No luché lo suficiente. No te culpes, dijo Wynne con severidad. El abuso emocional es peligroso porque la víctima a menudo no se da cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Es como el cuento de la rana en el agua hirviendo. Si subes la temperatura poco a poco, no se da cuenta del peligro hasta que está hirviendo. Lo sé, suspiró Mirra. Es que creía que era una mujer inteligente e independiente. ¿Cómo no me di cuenta de lo que pasaba? Porque lo amabas, respondió Wynne con sencillez. El amor puede cegar, pero lo importante es que ahora te has dado cuenta y has encontrado la fuerza para dejarlo. Muchas personas permanecen en relaciones tóxicas durante años, incluso décadas. A la mañana siguiente, mientras Mirra se preparaba para ir a trabajar, solo había pedido permiso para el día del juicio, sonó su teléfono. El número no era identificable, y Mirra dudó un momento antes de contestar. ¿Diga? ¿Mirra? Al otro lado de la línea sonaba una voz femenina que no reconoció de inmediato. Era Tessa Crump. Mirra se quedó helada. ¿Por qué la llamaría la amante de Lowell? ¿Qué desea?, preguntó, tratando de mantener la voz neutra. Balbuceó Tessa. Quería disculparme, por lo de anoche, por la forma en que Lowell y yo nos comportamos en la corte. Fue irrespetuoso e inmaduro. Mirra no sabía qué decir. No esperaba una disculpa, especialmente de Tessa. Después de lo que oí ayer, Tessa continuó. Esas cintas, los mensajes, no sabía que él era así. Siempre hablaba de vuestro matrimonio de otra manera. Decía que estabais distanciados, que hacía tiempo que no compartíais intereses. ¿Y le creíste?, preguntó Mirra, sorprendida de su propia calma. Sí, la voz de Tessa sonó compungida. Era tan atento, cariñoso. Creí que no recibía lo que merecía en su matrimonio. Mirra sonrió con amargura. Qué familiar le sonaba aquello. El mismo Lowell, encantador, atento, capaz de escuchar. El mismo acto que había representado ante ella una vez. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, no lo sé, admitió Tessa con sinceridad. Después del juicio, tuvimos una gran pelea. Estaba furioso. Me acusaba de no apoyarle lo suficiente, gritaba. Nunca lo había visto así. Eso sí que era nuevo. Lowell rara vez perdía los estribos como para gritar. Su ira solía manifestarse en un tono frío y despectivo, en comentarios sarcásticos, en una desaprobación silenciosa. Por lo visto, perder en el juicio le había dejado fuera de combate. «Siento que hayas tenido que verle así», dijo Mirra con sinceridad. «Pero quizá sea lo mejor. Viste su verdadera cara antes de ir demasiado lejos». «Supongo», asintió Tessa en voz baja. «Es que no sé qué hacer ahora. Trabajamos en el mismo departamento. No puedo simplemente evitarlo». Mirra reprimió el repentino impulso de aconsejarle algo a Tessa. Al fin y al cabo, no era su problema. La mujer había iniciado voluntariamente una relación con un hombre casado, y sin embargo, ella también era víctima de la manipulación de Lowell. «Mira», dijo Mirra tras una pausa, «no puedo decirte lo que tienes que hacer. Pero si empezó a mostrarse agresivo tan pronto en su relación, es una mala señal. Una muy mala señal». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Gracias», dijo finalmente Tessa, «y lo siento de nuevo por todo». La llamada terminó, dejando a Mirra confundida. No esperaba una disculpa por parte de Tessa, y desde luego no creía que fuera a dar consejos a la amante de su exmarido. La vida está llena de sorpresas. A Mirra le esperaba otra sorpresa en el trabajo. Su jefe, Harris, la llamó a su despacho. «Mirra», comenzó sin preámbulos, «tenemos una vacante para un puesto de especialista senior en un proyecto de modernización de la red. Necesito a alguien con tu experiencia y conocimientos». Mirra se quedó helada. Había soñado con un ascenso así durante mucho tiempo, pero en los últimos años
bajo la influencia de las constantes críticas de Lowell, había dejado de creer que era digna de un puesto así. «Piénsalo», dijo Harris, dándose cuenta de su vacilación. «Es un gran paso adelante en tu carrera. Y, por supuesto, un sueldo más alto, un sueldo más alto. Ahora que iba a vivir sola, eso era especialmente importante, pero no era solo por el dinero. Se trataba de reconocer su profesionalidad, su valor como experta, todo lo que Lowell se había esforzado tanto en socavar. «Me apunto», dijo Mirra con firmeza. «¿Cuándo podemos empezar?», sonrió Harris. «Así me gusta. Empezaremos la semana que viene. Te enviaré todos los detalles por correo». Por la noche, Mirra recibió un mensaje de Pennington. Lowell aceptaba sin más todas las condiciones del tribunal. Desalojará el piso en 15 días y no interferirá en su venta. «Parece que ha decidido no complicar las cosas», dijo el abogado durante una conversación telefónica. «Quizá se ha dado cuenta de que todas las pruebas están en su contra. O quizá solo quiere acabar con todo y empezar una nueva vida», sugirió Mirra. «En cualquier caso, es una buena noticia para ti», dijo Pennington. «Podrás volver al piso y prepararlo para la venta sin demasiados conflictos». «Volver al piso». Mirra no estaba segura de querer hacerlo. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado. Pero, desde un punto de vista práctico, tenía sentido. No podía vivir en casa de Wynne para siempre. El sábado, como había prometido, Mirra viajó a casa de sus padres. El trayecto duró 3 horas, primero por la bulliciosa ciudad, luego por la autopista y finalmente por la pintoresca carretera de la costa. Con cada kilómetro, Mirra sentía que la tensión de las últimas semanas la iba abandonando poco a poco. La casa de sus padres tenía el mismo aspecto que en su infancia, pequeña, ordenada, con una valla blanca y un jardín donde su madre cultivaba rosas y verduras. Al ver el coche de su hija, sus padres salieron a recibirla al porche. Mirra salió del coche y su madre la abrazó de inmediato. «Mi niña», susurró, y Mirra sintió que le temblaba la voz. «Por fin estás en casa». Su padre, más reticente a las muestras de afecto, se limitó a ponerle la mano en el hombro, pero había tanto amor y orgullo en sus ojos que las palabras sobraban. La tarde transcurrió en un ambiente cálido y acogedor. Almorzaron en el jardín, disfrutando de los últimos días cálidos del otoño. Mamá había preparado todos los platos favoritos de Mirra, como si quisiera compensar los años de separación. Papá hablaba de sus nuevos proyectos de restauración de barcos viejos, una afición que había retomado desde su jubilación. No hablaban de Lowell, del juicio, del divorcio, como si por un acuerdo tácito hubieran dejado esos temas fuera de la casa. Mirra lo agradeció. Lo que necesitaba ahora no era hablar del pasado, sino simplemente sentirse en casa, segura y aceptada. Aquella noche, mientras estaban sentados en el porche contemplando la puesta de sol sobre el océano, su padre le dijo: «Sabes, Mirra, siempre hemos creído en ti. Incluso cuando te alejaste de nosotros, sabíamos que tarde o temprano encontrarías el camino de vuelta». «Siento haber dejado que eso ocurriera», respondió ella en voz baja. «Que se interpusiera entre nosotros. No fue culpa tuya», dijo su madre en voz baja apretándole la mano. «La gente como él es buena manipulando, haciéndote dudar de ti misma y de tus seres queridos. Lo importante es que ahora eres libre», añadió su padre. «Y puedes volver a empezar de nuevo». Esas palabras resonaron en la mente de Mirra. Sí, era libre. Libre de la manipulación, del control, de la constante sensación de que no era lo bastante buena. Tenía por delante un nuevo trabajo, un nuevo piso después de vender el anterior, la oportunidad de reconstruir viejas relaciones y crear otras nuevas. Claro que no todo iba a ser fácil. Las heridas infligidas por años de abuso emocional no se curarían de la noche a la mañana. Tendría que volver a aprender a confiar en la gente, a confiar en sí misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mirra sintió esperanza,
una esperanza tranquila y vacilante, pero esperanza de un futuro mejor. Mirra dejó la última caja en el suelo y miró a su alrededor con satisfacción. Su nuevo piso en Malden era más pequeño que el anterior, pero más luminoso y acogedor. Los grandes ventanales daban a un tranquilo patio con arces que empezaban a teñirse de un verde tierno ahora, en plena primavera. Habían pasado 6 meses desde el fatídico día en que el juez Campbell falló a su favor. En ese tiempo habían cambiado muchas cosas. El antiguo piso se había vendido y el dinero se había dividido según la orden judicial. Myra recibió su parte y una indemnización, lo que le permitió hacer un pago inicial por este nuevo lugar. ¿Crees que sería mejor poner el sofá aquí o junto a la ventana?, le preguntó a Wynne, que la estaba ayudando con la mudanza. Sin duda, junto a la ventana, dijo secándose el sudor de la frente. Puedes sentarte con un libro y mirar los árboles. Romántico, sonrió Mirra. Romance. La palabra que antes asociaba con Lowell tenía ahora un significado muy distinto. El romanticismo de la soledad, el romanticismo de la libertad, el romanticismo de los nuevos comienzos. Wynne y ella acercaron el sofá a la ventana, colocaron los libros en las estanterías y colgaron los cuadros que Mirra había comprado en una exposición de arte local. Nada de minimalismo ni de los tonos fríos que Lowell prefería, sino colores cálidos, telas suaves y plantas vivas. Tiene una pinta estupenda, dijo Wynne cuando por fin terminaron y se desplomaron en el sofá, cansados pero satisfechos. Este lugar realmente te refleja. Mirra miró a su alrededor. Sí, este piso era todo suyo. Cada detalle, cada objeto elegido por ella y solo por ella, sin tener en cuenta la opinión o la aprobación de nadie más. «Sabes», dijo lentamente, «ni siquiera me había dado cuenta de lo mucho que me había adaptado a los gustos de Lowell en nuestra antigua casa. Cada vez que compraba algo pensaba, ¿le gustará? ¿No lo criticará?». Y a menudo no elegía lo que me gustaba, sino lo que creía que él aprobaría. Wynne asintió comprensivo. Y ahora puedes ser tú misma, y se nota no solo en tu casa, sino en ti mismo. Era cierto. Mirra había florecido en los últimos 6 meses. Su nuevo puesto como especialista principal en un proyecto de modernización de la red no solo le supuso un aumento de sueldo, sino también el reconocimiento de su profesionalidad. Sus compañeros la valoraban por sus conocimientos técnicos y su capacidad para encontrar soluciones poco convencionales. Harris, su jefe, comentó en repetidas ocasiones que la decisión de ascenderla había sido una de las más acertadas de los últimos tiempos. Además del trabajo, Mirra encontró por fin tiempo para sus aficiones. Se matriculó en un curso de programación, algo que siempre le había interesado pero que Lowell consideraba una pérdida inútil de tiempo y dinero. Pasaba 3 tardes a la semana en el centro de aprendizaje, dominando lenguajes de programación, creando sus primeras aplicaciones y relacionándose con personas de ideas afines. También se reencontró con sus padres. Ahora Mirra los visitaba al menos 2 veces al mes y los llamaba varias veces por semana. Su madre había aprendido a utilizar un enlace de vídeo y ahora podían verse aunque estuvieran en ciudades diferentes. Su padre, que al principio se había mostrado un poco distante, como si temiera volver a perder el contacto con su hija, poco a poco se fue descongelando y retomó su cálida relación anterior. «Bueno, ya es hora de que me vaya a casa», se levantó Wynne del sofá. «Mañana es día de trabajo y estoy agotado». «Gracias por tu ayuda», Mirra abrazó a su amiga. «Sin ti, habría estado una semana ordenando cajas». «No hay de qué», sonrió Wynne. «Y no te olvides de la cena en casa de Reed mañana por la noche. Tiene muchas ganas de que conozcas a su hermano». Mirra puso los ojos en blanco. Wynne y Reed, su compañero de trabajo, llevaban meses intentando emparejarla con distintos hombres, asegurándole que ya era hora de pasar página. Mirra no tenía prisa.
Después de todo lo que había pasado con Lowell, necesitaba tiempo para recuperar la confianza, no tanto en los hombres como en su propia capacidad para elegir relaciones sanas. Me acuerdo de lo de la cena, dijo. Pero te advierto, nada de expectativas románticas. Solo busco compañía y buena comida. Claro, claro, le guiñó Wynne. Absolutamente ninguna expectativa. Cuando su amiga se marchó, Mirra trabajó un poco más en el piso, luego se duchó y se fue a la cama. Mañana era el gran día. La presentación de los primeros resultados del proyecto de modernización de la red a la dirección de la empresa. La mañana empezó haciendo footing, un nuevo hábito que Mirra había adquirido hacía un par de meses. Después desayunó, eligió la ropa para la importante presentación y se dirigió al trabajo. Todo le resultaba familiar y nuevo al mismo tiempo. Cada día hacía algo por sí misma, siguiendo sus propios deseos, no las expectativas de los demás. La presentación había ido bien. Mirra se sentía segura al hablar ante los ejecutivos, responder a sus preguntas, demostrar los resultados de su trabajo. Ninguna voz interior le susurraba que no era lo bastante competente, que sus ideas no eran lo bastante valiosas. Esa voz, tan parecida a la de Lowell, se estaba desvaneciendo, dando paso a una sana autoevaluación. Después del trabajo, Mirra pasó por el supermercado. Necesitaba comprar algo para la cena en casa de Reed. Escogió una botella de buen vino y se dirigió a la caja cuando, de repente, oyó una voz familiar. «Mira, ¿de verdad eres tú?» Se dio la vuelta y vio a Lowell. Estaba de pie con una cesta de la compra a medio terminar y una botella de whisky barato. Mirra apenas reconoció a su ex marido. Había adelgazado notablemente, su piel había adquirido un malsano tono grisáceo y tenía ojeras. Su pelo, antes impecablemente peinado, parecía descuidado y su ropa estaba arrugada. «Hola, Lowell», dijo en voz baja, sorprendida por su propia indiferencia. Ni palpitaciones, ni excitación, solo un ligero desconcierto ante su aspecto desaliñado. «Tienes muy buen aspecto», dijo él, mirándola detenidamente. «Parece que el divorcio te ha sentado bien». Había amargura en su voz, pero también algo más. ¿Admiración? ¿Arrepentimiento? Mirra no podía precisarlo. «¿Cómo te va la vida?», preguntó por cortesía. Lowell se encogió de hombros. «Me ha ido mejor. Tessa me dejó un mes después del juicio. Dijo que no podía estar con un hombre que trataba así a las mujeres». Sonrió, como si fuera una acusación absurda. «Las cosas tampoco han ido muy bien en el trabajo. Después de la historia del divorcio, mi reputación se ha resentido. Algunos de mis colegas me miran con recelo, sobre todo las mujeres». «Lo siento», respondió Mirra automáticamente, aunque en realidad no sentía mucha simpatía. «¿Y usted? ¿Dónde vives ahora? ¿Con quién?». Estas preguntas, formuladas con fingida despreocupación, alarmaron a Mirra. Era la vieja costumbre de Lowell de sonsacar información que pudiera utilizarse con fines manipuladores. «Me va bien», respondió ella vagamente. «Nuevo trabajo, nuevo piso». «¿Vives sola?», insistió Lowell. «¿Acaso importa?». Se acercó un paso y Mirra pudo oler el alcohol. «Sabes, últimamente he estado pensando mucho en nosotros». Su voz se suavizó, casi íntima. «En cómo podríamos arreglar las cosas si realmente lo intentáramos. He cambiado, Mirra. Me he dado cuenta de mis errores». Ella lo miró con incredulidad. ¿Realmente pensaba que ella creería aquella repentina epifanía? ¿Después de todo lo que había pasado? «Lowell», dijo Mirra con firmeza, «lo nuestro se ha acabado. Yo lo he superado y te sugiero que tú hagas lo mismo». Su rostro se contorsionó. La máscara de remordimiento fue sustituida al instante por su arrogancia habitual. «Seguir adelante», resopló. «¿Y cómo? Encontrar a alguien que esté dispuesto a soportar tu obsesión por el trabajo, tu constante esfuerzo por demostrar lo que vales». Ese era el verdadero rostro de Lowell tras la máscara del remordimiento.
El mismo manipulador, el mismo hombre que llevaba años minando su autoestima. «Adiós, Lowell», dijo Mira con calma. «Te deseo lo mejor». Se dio la vuelta y se dirigió a la taquilla, sintiendo los ojos de él clavados en ella, pero sin mirar atrás. Mientras se alejaba de Lowell, literal y figuradamente, no sintió triunfo ni regodeo, sino una profunda calma. Era como si por fin se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. Al salir del supermercado, Mira respiró profundamente el aire fresco de la primavera. El encuentro con su ex marido no le dejó rencor ni remordimientos, solo confianza en lo acertado de sus decisiones. Era libre, realmente libre. La cena en casa de Reed fue más agradable de lo que Mira había esperado. Su hermano Félix, con quien intentaron emparejarla, resultó ser un interesante conversador con buen sentido del humor. Hablaron de libros, de películas, de viajes, pero sin ningún matiz romántico, solo una agradable conversación entre dos adultos. La velada pasó desapercibida. Cuando todos se hubieron ido, Mira se ofreció a llevar a Wynne a casa. «¿Te ha gustado Félix?», le preguntó ansiosa a su amiga en cuanto subieron al coche. «Es simpático», respondió Mira con sinceridad. «Inteligente, divertido, pero no estoy preparada para una nueva relación, Wynne. Todavía no». «Lo entiendo», suspiró Wynne. «Es que no quiero que te cierres a ser feliz con alguien por lo que hizo Lowell». «No me estoy cerrando», sonrió Mira. «Solo me estoy tomando un descanso. Primero quiero averiguar qué es lo que realmente quiero de la vida y de las relaciones, para no cometer los mismos errores la próxima vez». «Es razonable», asintió Wynne. «Pero no hagas que esta pausa dure 10 años, ¿vale?» «Lo prometo», se rió Mira. Una semana después de la cena en casa de Reed, Mira tenía invitados en su nuevo piso. Sus padres habían venido a pasar el fin de semana para ayudar con los últimos preparativos y simplemente para pasar tiempo juntos. Wynne también había venido y había traído una enorme tarta de manzana casera. Reed pasó brevemente, pero se quedó a cenar, encantado por la hospitalidad de Mira y el talento culinario de su madre. Se sentaron alrededor de la gran mesa que Mira había comprado especialmente para esas reuniones. Se rieron, compartieron noticias y hablaron de planes para el futuro. El padre de Mira hablaba de su nuevo proyecto, restaurar un viejo barco de pesca. Su madre presumía del éxito de su club de jardinería. Wynne y Reed compartían los cotilleos de la oficina, haciendo reír a todo el mundo. Miró a esas personas, a sus seres queridos, y sintió un calor que se derramaba en su pecho. Esto es lo importante, pensó. Eso es lo que hace que la vida sea completa, la oportunidad de ser uno mismo entre quienes te aceptan y te quieren por lo que eres. Después de cenar, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, sus padres se quedaban en casa de Mira, Wynne y Reed se habían ido a casa, salió al pequeño balcón de su nuevo piso. La tarde primaveral era fresca, pero no fría. Las primeras estrellas se iluminaban sobre la ciudad. Mira pensó en lo tortuoso que había sido su camino hasta llegar a este punto. En los años pasados en una relación tóxica, el dolor de darse cuenta, la lucha por la justicia, la curación gradual. En el encuentro con Lowell en el supermercado y en lo fácil que le resultó alejarse de él, sin ceder a sus manipulaciones ni a sus propias dudas. Solía pensar que su historia era la historia de un matrimonio roto, de una traición, de una pérdida. Ahora se daba cuenta de que era la historia de un encuentro, encontrarse a sí misma, su poder, su voz. Una historia sobre la importancia de respetarse a uno mismo lo suficiente como para no dejar que nadie menoscabe su valía. Quizá algún día vuelva a estar preparada para una relación. Quizá conozca a un hombre que la aprecie por lo que es sin intentar cambiarla o controlarla. Pero aunque eso no ocurriera, ella sabía que estaría bien. Más que bien. A espaldas de Mira, la puerta del balcón crujió al abrirse. Al girarse, vio a su madre. «¿No te estás congelando aquí fuera?», le preguntó preocupada. «No, mamá, estoy bien», sonrió Mira.
Estoy disfrutando del momento. Su madre se puso a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Estoy muy orgullosa de ti, cariño, dijo en voz baja. Has pasado por muchas cosas, pero no te has roto, te has hecho más fuerte. Gracias. Mirra apoyó la cabeza en el hombro de su madre, como solía hacer cuando era pequeña. ¿Sabes? Pensé que después de todo lo que pasó, me sentiría incompleta o algo así, como si algo importante se hubiera perdido para siempre. Pero ahora me siento completa, tal vez incluso más completa de lo que nunca me he sentido. Porque por fin eres tú misma, replicó mamá con sencillez. No la persona que Lowell quería que fueras, ni la persona que intentaba ser para estar a la altura de sus expectativas, sino la verdadera Mirra, fuerte, inteligente, amable. Permanecieron de pie un rato más, mirando la ciudad, las estrellas, disfrutando del silencio y la cercanía. Entonces su madre besó a Mirra en la frente. Voy a ayudar a mi padre a desmontar el sofá-cama. Parece que tiene problemas con el manual. Adelántate, me reuniré contigo enseguida, asintió Mirra. Una vez sola, volvió a contemplar el panorama nocturno de Malden. En algún lugar, entre aquellas luces, estaba Lowell, quizá solo en su nuevo piso, quizá ya con una nueva mujer a la que intentaba seducir y controlar. Mirra esperaba que la lección que había aprendido no se hubiera echado a perder, que cambiara de verdad. Pero eso ya no le preocupaba, no era su historia. Su historia continuaba aquí, en este nuevo piso, con esta gente cariñosa, con esta sensación de libertad y poder. La historia de una mujer que atravesó la adversidad y salió de ella no rota, sino renovada. Una mujer que por fin recuperó el control de su vida y estaba preparada para seguir adelante, sin mirar atrás, sin arrepentirse, sin miedo.